La Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal Maracay le da la bienvenida a su proyecto bíblico auditivo Plan de Dios para mi vida 2. Buenos días, oremos. Amado Padre, te bendecimos. Te damos gracias por tu hermosa palabra que es lámpara de luz que ilumina nuestro caminar en este mundo. No permitas, Padre, que esta palabra recibida a través de este curso caiga en el olvido. Te pedimos que esta palabra cobre vida en nuestras vidas y nos ayude a vivir de la manera que tú quieres que vivamos en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hemos visto, queridos hermanos, en las clases pasadas, cuál es el comportamiento de un hombre que vive alejado de Dios y cuál es el comportamiento de un hombre que vive unido a Dios por el Espíritu. Hemos visto la diferencia en sus comportamientos, la diferencia de un hombre que se deja dirigir por la sabiduría humana de uno que se deja dirigir por Dios. Esto nos ha hecho entender claramente cuál es la razón por la cual este mundo está sumergido en un caos tan terrible. Porque el hombre sin Dios actúa de manera egoísta, solo piensa en sí mismo, en su propio beneficio, sin importarle si sus actos dañan o no a su semejante. Y esto ocurre porque viven de espaldas a Dios, porque no buscan conocer a Dios. El título de la clase del día de hoy sigue siendo La voluntad de Dios, y esta es su parte 3 y la parte final de nuestro curso. Y está basada en Juan capítulo 14, versículos del 7 al 9, que dice: si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, con eso me basta. Y Jesús le dijo: hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? La humanidad, hermano, no busca acercarse a Dios a través de su palabra, por eso es que lo siente tan lejano. Y cuando está en momentos de crisis, hermano, se siente solo y desamparado, siente que no tiene ninguna esperanza, pero esto es porque no se acercan a Dios. Y creen que Dios es intocable o inaccesible, o inclusive llegan a dudar de su existencia. De acuerdo al texto que acabamos de leer, tenemos a Felipe acercándose a Jesús con una solicitud. Le dice: muéstranos al Padre, con eso me basta, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y tú todavía no me has conocido. Felipe, yo me imagino que quedó atónito con la respuesta de Jesús, porque en vez de mostrarle al Padre le dice: tanto tiempo que yo estoy contigo y no me conoces, haciéndole saber que el Padre y él eran una sola persona. Tal vez Felipe, con sus dudas, solamente quería ver físicamente al Señor Jesús. Ver físicamente al Padre eterno, al Padre celestial. Y no se había dado cuenta que el Padre Celestial caminaba al lado de él en la persona de Jesucristo. Tal vez él quería escuchar la voz de Dios y no se daba cuenta que Dios le hablaba a él a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo. En el Hijo se podía percibir claramente la presencia del Padre Celestial. Por eso Juan dice en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Haciéndole saber que Jesús es la voz de Dios, que Jesús es la palabra de Dios, que el que quiera conocer a Dios debe acudir a una sola fuente, y esa fuente es la Biblia, ya que allí en ese compendio está registrado todo aquello que Dios quería decirle al hombre que él había creado. El que quiera conocer al Padre fácil debe tener un encuentro con Jesús a través de su palabra. Cuando lee y medita la palabra de Dios, allí él conoce a su Padre Celestial.
Cuando ora y adora allí, él siente la presencia de su Padre Celestial. Mientras tiene comunión con Dios, mientras lo toma en cuenta en sus decisiones, allí él se va a dar cuenta que Dios no está lejos, sino cerca, pero muy cerca de todo aquel que le busca con corazón sincero. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando buscamos su presencia, cuando estudiamos su palabra, nos hacemos acreedores de la gran bendición de conocer a Dios y nos ganamos la vida eterna. Cumplimos con la voluntad de Dios, cumplimos con el plan que Dios tiene para el hombre, y eso es que el hombre lo conozca. Que el hombre lo conozca, y que una vez que lo conozca, haga que Jesús sea conocido por los demás a través de su testimonio, porque hemos sido llamados para añadir gloria a la gloria de su nombre y para testificar al mundo de su poder y de su majestad. No debemos olvidar jamás que el Padre Eterno se manifestó al mundo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús estuvo en esta tierra haciéndole conocer a todo el mundo quién era el Padre y cómo era el Padre. Pero ahora nos toca a nosotros cumplir la voluntad de Dios, cumplir el plan de Dios, cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Y es que nosotros hagamos conocer al mundo entero quién es Dios y cómo es Dios. En Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el plan de Dios para nuestra vida, que nosotros le sirvamos como siervos fieles, conociéndolo y haciendo conocer al mundo quién es nuestro Dios. En este punto final de este curso, entonces, cabría preguntarnos: ¿estamos haciéndolo? ¿Estamos dando a conocer al mundo quién es nuestro Padre? ¿Nuestro comportamiento testifica quién es Dios? ¿Nos comportamos de acuerdo a las normas morales establecidas por Él en su palabra para que la gente sepa cómo se comporta un cristiano? Hermano querido, si no es así, debemos reflexionar, porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros por eso no nos podemos ajustar a la manera de vivir de la gente de este mundo. Nuestras actuaciones, nuestras actitudes deben estar ajustadas al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hemos sido llamados para ser instrumentos de su gloria, para mostrar su poder y su majestad a este mundo. Así que es mi esperanza, hermanos queridos míos en Cristo, que este curso haya derramado luz sobre su existencia y que ahora todos sepamos claramente que hay un propósito claro y definido para todo aquel que ose llamarse hijos de Dios. Y es vivir como el Señor nos ha pedido que vivamos. Hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos, que vivamos en obediencia a su santa palabra y que nos convirtamos en adoradores que verdaderamente adoran a Dios en espíritu y en verdad. Dios honra a los que le honran, y si usted honra a Dios haciendo su voluntad y cumpliendo el plan que Él tiene para su vida, tenga la seguridad que Dios un día también lo honrará a usted cuando usted llegue al reino de los cielos. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias por su perseverancia, gracias por su amor, gracias por estar buscando a Dios con tanto cariño. Le pido al Altísimo que los siga bendiciendo. Esta fue Milagros Torres de la iglesia ISEMA. Dios los bendiga.